Vale, vamos con el ejercicio 13. En este primer apartado lo que nos pide es el precio óptimo de la Coca-Cola si Pepsi la fija a un precio de 8. ¿Vale? Entonces, en este caso P2 es igual a 8 porque Pepsi nos dicen que es la empresa 2. Ya lo que queremos es maximizar el beneficio. ¿El beneficio de quién? De la empresa 1, de Coca-Cola. Entonces, este beneficio 1 es precio por cantidad menos los costes, como nos dice que el coste marginal es constante de 5, es 5Q1, menos estos costes fijos de 1, que no sabemos su valor. Realmente nos van a dar igual porque siempre estaremos derivando y al ser una constante desaparecen. ¿Vale? Y también aquí nos dicen que la Q1 va a ser igual a 64 menos 4P1 más 2P2. Como la P2 es 8, 2 por 8. Es decir, Q1 será igual 8 por 2, 16, 16 más 64, 80. 80 menos 4P1. Esto es Q1. Si sustituimos Q1, bueno, realmente sería Q1, pero... Vale, ahora, si sustituimos esta expresión de Q1 en las dos Q1 de aquí, obtenemos que nuestro beneficio 1 es precio 1 por 80 menos 4P1 menos 5, 80 menos 4P1 menos esos costes fijos de 1. Si lo que hacemos es derivar este beneficio 1 respecto de Q1 y lo igualamos a 0, nosotros obtenemos que 80... Espera, antes de derivar voy a multiplicarlo todo, que va a ser más cómodo. Vale, ahora sí que hacemos la derivada del beneficio 1 respecto a Q1 y lo igualamos a 0 y obtenemos que 80 menos 8P1, 400 nada, más 20 es igual a 0. Obtenemos que P1 es igual a 12,5, a 12,5. Y de aquí podemos sacar ya también el valor de Q. Entonces, este valor de Q, 80 menos 4P1, es decir, 80 menos 4 por 12,5, 12,5 por 4 da 50, 80 menos 50, 30. Vale, P1 igual a 12,5, Q1 igual a 30. Este sería el primer apartado. Vamos con el segundo apartado. Hay las funciones de reacción de ambas empresas y represéntalas. ¿Vale? Entonces, tenemos que empezar primero por una. Empezamos por Coca-Cola, que es la empresa 1, y luego haremos lo mismo con la Pepsi, que es la empresa 2. El beneficio de la 1 ya lo teníamos escrito, que era P1 por Q1 menos 5Q1 menos estos costes fijos del 1. Y la Q1 nos había salido que era 64 menos 4P1 más 2P2. Vale, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir en Q1 por esta expresión. Y ahora, si derivamos lo que es el beneficio 1 respecto a la Q1, nos queda que es 64 menos 4P1 más 2P2. Y ahora la derivada de 4P1 sería menos 4, menos 4 por menos 5 más 20.
antes de llegar a este extremo. Tenemos aquí un producto, entonces la derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, y ahora más el primero sin derivar, que es P1, por la derivada del segundo, que sería menos 4. Os quedaría menos 4P1. Que voy a sustituir mejor primero todo, que va a ser más cómodo para hacer la derivada. Vale, entonces ahora que ya lo tenemos todo desarrollado, mejor hacemos la derivada del beneficio 1 respecto a la Q1. Y todo eso lo igualamos a 0, que va a ser 64 menos 8P1 más 2P2 más 20. Vale. Entonces, si igualamos todo eso a 0, ...84 más 2P2 igual a 8P1. Es decir, P1 va a ser igual a 84 más 2P2 partido por 8. O también lo podemos dejar como, si lo dividimos todo entre 2, 42 más P2 dividido entre 4. ¿Vale? Vamos a repetir los pasos, pero con la empresa 2. Esta sería la de la Coca-Cola, la empresa 1. Luego, estas expresiones las iremos utilizando a lo largo del apartado, a lo largo del problema. Entonces, nos vamos ahora con la Pepsi, que es la empresa 2. Y va a ser similar. Beneficio 2 va a ser igual a P2, Q2, menos 4Q2, menos los costes fijos del segundo. Nos dicen que Q2, 50 menos 5P2, más P1. Por lo tanto, este beneficio 2 será P2 por 50 menos 5P2 más P1, menos 4, 50 menos 5P2 más P1, menos estos costes fijos del 2. Es decir, el beneficio 2, 50P2 menos 5P2 cuadrado más P1P2 menos 200 más 20P2 menos 4P1 menos los costes fijos del segundo. Si hacemos esta derivada del beneficio 2 respecto a la Q2 y lo igualamos a 0, tendríamos 50 menos 10P2 más P1 más 20 igual a 0. Es decir, 10P2 será igual a 70 más P1, es decir, la P2, 70 más P1 partido por 10. Os lo dejamos ya dividido todo. Esa P2 será igual a 7 más 0,1 P1. Cualquiera de las dos nos vale. Entonces, esto realmente es lo que nos pide en el primer apartado, en el apartado B. ¿Vale? Vamos al apartado C. En el apartado C lo que nos piden es el apartado del equilibrio de Bertrand. Entonces, para hacer el equilibrio de Bertrand, nosotros partimos de las dos expresiones que acabamos de calcular en el apartado B. Es decir, el P1 nos ha salido 84 más 2P2 entre 8 y el precio 2, 7 más 0,1 P1. Primero todo, tenemos que resolver para ver el P1 óptimo y el P2 óptimo. Este 8 lo paso multiplicando al otro lado. De esta forma me quito las fracciones.
Vale, entonces ahora, donde tengamos P2, sustituiré por 7 más 0,1 P1. Por lo tanto, quedará 8P1 igual a 84 más 2 y entre paréntesis 7 más 0,1 P1. Es decir, 8P1 igual a 84 más 14 más 0,2 P1. Pasándolo para el otro lado, 7,8 P1 igual a 98. Es decir, P1, 98 entre 7,8, 12,56. Y P2, que es 7 más 0,1 por P1, es decir, por 12,56, 8,256. Estos son los valores de P1 y de P2. Entonces, ahora ya que tenemos los valores de P1 y P2, ya tenemos que calcular Q1 y Q2 y el beneficio 1, 2 y luego el beneficio total. Entonces, la Q1. Vale, pongo lo que me había dado antes, P1, 12,56, P2, 8,256. Vale, entonces la Q1, ¿a qué era igual? 64 menos 4P1 más 2P2, es decir, 64 menos 4 por 12,56 más 2 por 8,256. Esto nos da 30,28. La Q2, 50 menos 5 por 8,256 más 12,56. 21,26. Y ahora el beneficio 1, P1 por Q1, bueno, esto realmente serían minúsculas. Menos 5Q1 menos estos costes fijos del 1. Entonces, multiplicando todo y restando 228,92 menos estos costes fijos del 1. Y el beneficio 2, P2 por Q2 menos 4Q2 menos estos costes fijos del 2. Es decir, 90,57 menos costes fijos del 2. Por lo tanto, el beneficio total, que va a ser beneficio 1 más beneficio 2, sumando todo esto va a ser 319,48 menos costes fijos del 1 menos los costes fijos del 2. ¿Vale? Apartado D. Hay el margen unitario de ambas empresas y comentar el resultado. Entonces vamos a empezar. Esto es que realmente lo que queremos calcular es el margen unitario. Vale, entonces, ¿cómo se calcula? Precio 1 menos el coste unitario del primero partido el coste unitario del primero, es decir, el precio 1, 12,56 menos 5 entre 5. 1,512. Y la de la segunda empresa, P2 menos el coste unitario del segundo, partido el coste unitario del segundo, es decir, 8,26 menos 4 entre 4, 1,066. Entonces, ¿qué significa? Que este tiene un valor más alto. La empresa 1, es decir, Coca-Cola. Esto significa que tiene más demanda por el mismo precio. ¿Vale? Vale, seguimos. Vamos al apartado E. Este es bastante larguillo. Nos pide los precios, cantidades y beneficios si estuvieran compitiendo en cantidades a lo Cournot. ¿Vale? Entonces, partimos. Q1 habíamos visto que era 64, que nos lo daba el enunciado, menos 4P1 más 2P2. Y la Q2, 50 menos 5P2 más P1. De esta segunda,
despejamos P2. ¿Vale? Y lo meteremos en la primera. ¿Vale? Entonces aquí vamos a operar y lo que tenemos que despejar es P1. Lo que queremos tener es P1 y P2 únicamente en función de las Qs. ¿Vale? Entonces, haciendo operaciones, nos sale que la P1 va a ser igual a 420 menos 5Q1 menos 2Q2 partido 18. Si esta expresión de aquí, esta es una de las que queremos, la metiéramos ahí, en esta P1, despejando, obtendríamos el valor de P2, que va a ser 264 menos Q1 menos 4Q2 partido 18. De todas formas, aquí intentad hacer esas cuentas y si no llegaréis a los números me decís y lo vamos viendo. Pero vamos, tendréis que llegar sin problemas. Vale, ya tenemos estas dos. Entonces, ahora lo que queremos es que Coca-Cola pueda tener el máximo beneficio. ¿Vale? Entonces, el beneficio del primero, P1 por Q1, pero en estas he puesto Q1 mayúscula, realmente es lo mismo ponerlo mayúscula que minúscula, ¿eh? Menos 5Q1 menos estos costes fijos del 1. Y sabíamos que el precio 1 es el que acabamos de calcular. 420 menos 5Q1 menos 2Q2 entre 18. Sustituyendo esto nos sale que el beneficio bueno, aquí, para más comodidad saco factor común. De esta forma, esto menos 5, todo por Q1 menos estos costes fijos del 1. Entonces ahora derivamos este beneficio 1 respecto a la Q1 y lo igualamos a 0. Obtenemos derivar el primero por el segundo sin derivar, menos 5 partido 18, Q1, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Vale, y la derivada de los costes fijos, 0. Vale, por lo tanto, de aquí nosotros obtenemos que Q1 va a ser igual a 165 menos Q2 partido 5. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo para la Pepsi. Es decir, para la empresa 2. Beneficio del 2, P2, Q2, menos 4, Q2, menos los costes fijos del 2, donde P2 era 264 menos Q1 menos 4Q2 partido 18. Entonces, volvemos a sustituir, bueno, a sacar factor común. Entonces, este segundo beneficio si derivamos este segundo beneficio respecto a la Q2 y lo igualamos a 0, obtenemos menos 4 partido 18 Q2 más 264 menos Q1 menos 4Q2 partido 18 menos 4 igual a 0. Es decir, Q2 es igual a 192 menos Q1 partido 8. ¿Vale? Entonces, ahora, teniendo ya las dos expresiones, esta de Q1 y de Q2, la que hemos obtenido para lo que es la empresa Coca-Cola, que es la empresa 1, y lo que hemos obtenido para Pepsi, que es la empresa 2, vamos a resolver. ¿Vale? Vuelvo a apuntar aquí las fórmulas. Y sería Q1, 165 menos Q2 partido 5
y la Q2 es 192 menos Q1 partido 8. Resolviendo eso llegamos al valor óptimo que Q1 es igual a 28,92 y la Q2 20,38. Una vez tengamos esto, ya podemos sacar los precios, que los precios eran las otras expresiones que habíamos sacado al principio. Entonces, P1, 480 menos 5Q1, es decir, menos 2Q2, partido 18, 13,03. Y P2, 264 menos Q1, menos 4 veces Q2, entre 18. 8,53. Sabiendo estos valores, ya podemos calcular el beneficio 1 beneficio 2 y el beneficio total, que es la suma de ambos, vale, ya vemos que aquí tenemos precios mayores y cantidades menores. ¿Vale? Entonces, siguiente apartado, apartado F. Aquí lo que nos precios son los precios que se obtendrían si coordinaran. Vale, al coordinarse lo que queremos es un beneficio total, es decir, beneficio que sea el beneficio 1 más el beneficio 2, es decir, más pues, P2 menos 4 por toda la expresión ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es derivar el beneficio 1 respecto P1 igualarlo a 0. Y de aquí podemos obtener que 64 menos 4P1 más 2P2 menos 4P1 más P2 menos 4 igual a 0. Y si derivamos el beneficio 2 respecto a la P2, lo igualamos a 0, obtenemos 2P1 menos 5 más 50 menos 5P2 más P1 menos 5 P2 menos 4 y todo eso igual a 0. ¿Vale? Es decir, de todo eso obtenemos estas ecuaciones. 80 menos 8P1 más 3P2 igual a 0. 60 más 3P1 menos 10P2 igual a 0. Resolviendo, obtenemos que P1 es 13,80 y la P2 10,14. Ahora ya, con las expresiones de antes, de la Q1 y la Q2, vale, beneficio 1. El beneficio 2 nos saldría esto. Y el total nos saldría esto de aquí. Vale. Si miramos, nos decía que comparamos con lo que es el apartado C. Si vamos al apartado C,